¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Analízale, un espacio en el que queremos estudiar el impacto de la crisis del coronavirus desde distintos ámbitos. Hoy dirigimos nuestra mirada a los políticos. Queremos analizar durante los próximos minutos cómo han gestionado esta crisis sanitaria y económica tanto el Gobierno central como el Ejecutivo autonómico. Para ello contaremos con las opiniones de periodistas y también, como no, de los políticos de nuestra provincia. Pero en primer lugar vamos a ver cuáles han sido los ámbitos de actuación de cada uno de esos gobiernos. En el caso del Gobierno central, como van a ver a continuación, su primera medida ante la pandemia fue la declaración del estado de alarma. Luego nos fijaremos más pormenorizadamente en este apartado, pero también se ha visto obligado a afrontar el problema de cómo mantener a los trabajadores que se han tenido que quedar en sus casas porque su empleo ha quedado en suspenso por esta crisis. El mecanismo elegido han sido los expedientes de regulación temporal de empleo, los denominados ERTEs. Otra de las decisiones que ha adoptado el Gobierno de PSOE y Podemos ha sido la creación de un ingreso mínimo vital para garantizar la supervivencia de aquellas familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Y vamos a ver ahora, como les decíamos más en detalle, las principales medidas que incluyó la declaración del estado de alarma, que recordamos se prolongó desde el 14 de marzo hasta el pasado 21 de junio. La primera de ellas fue, como pueden ver, la limitación de movimientos y el restablecimiento del control de fronteras para tratar de frenar el virus. También se limitaron las libertades individuales, como el derecho de reunión. El Gobierno estableció un mando único en materia sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad, que incluyó la puesta al servicio del Estado de la sanidad privada. Ese mando único también incluyó la seguridad, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también policías autonómicas y locales al servicio del Estado. Aquí entró en juego también el Ejército, que realizó una muy valiosa labor durante el estado de alarma. Dentro de las potestades incluidas en estas circunstancias, se decidió también el cierre de empresas y servicios no esenciales y también de todos los centros educativos. El Gobierno asumió toda la gestión de los transportes y los limitó al máximo, dejando tan solo los servicios mínimos imprescindibles. Y por último, como pueden comprobar, el estado de alarma supuso la suspensión de todos los plazos procesales y administrativos. Nos fijamos ahora en las competencias que le son propias y que ha recuperado la Junta de Castilla y León una vez que ha decaído el estado de alarma. Las más importantes son estas que ven aquí. Las competencias en materia sanitaria, también en el control de las residencias de ancianos, que ya saben que han sido uno de los puntos débiles de esta pandemia. También les corresponden las competencias en materia educativa y de ella, de la Junta de Castilla y León, depende la vuelta al cole, a la que estamos asistiendo estos días. Aunque las grandes decisiones en torno a los ERTEs las tomó el Gobierno central, es al final la Junta la encargada de gestionar el pago de estos expedientes. Y ya por último, la Junta de Castilla y León es la que, una vez finalizado el estado de alarma, se encarga de la gestión directa de la pandemia y de decretar las medidas para su contención, como los confinamientos, aunque eso sí, con autorización judicial. Así es que de todas estas cuestiones hablaremos en este programa. Una pausa y entramos en materia. Hoy os presentamos un nuevo movimiento por la inclusión, la campaña Hazte Influencer. El objetivo principal de este movimiento es comunicar que una sociedad no es tal si no estamos todos y todas incluidos en ella. Esa es la verdadera inclusión, la que no deja a nadie fuera. Las redes sociales son hoy en día una parte muy importante de la sociedad, por eso buscamos influencers de la inclusión, verdaderos influencers. Hacerse influencer es muy fácil, solo tienes que entrar en la web hazteinfluencer.com y registrarte con tu correo electrónico. Así podrás ser miembro de la primera comunidad online de influencers. Usa en tus redes sociales el hashtag hazteinfluencer y da visibilidad a todos y todas por igual. Es el deber y el derecho que nos damos a todos de ser iguales.
pues estamos ya sentados a la mesa con nuestros invitados de esta noche para analizar esa gestión política de la pandemia y de la crisis económica posterior, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Nos acompañan Joaquín Torné, que es el director del Diario de León. Buenas noches, bienvenido, Joaquín. Buenas noches, bien hallados. Y compañero periodista, veterano periodista José Eulogio Hernández. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues sin más dilación, porque el tiempo vuela, vamos a hacer un primer análisis muy somero sobre cómo ha actuado el Gobierno central. Vamos a comenzar por ellos en estos meses de pandemia que estamos viviendo. Joaquín. A ver, me lo pones complicado, ¿no? Porque en principio lo primero que a uno le sale del alma a decir es que es todo un desastre. Y lo siguiente es que yo no sé si esto podía haberse hecho mejor. Es decir, creo que el virus ha obligado a la sociedad y a los científicos a intentar analizar las causas, el concepto propio del propio virus, y todo eso es muy complicado. No sabíamos qué era o no sabemos qué es todavía, y por tanto la gestión se hace muy complicada. Y a partir de ahí creo que la gestión del Partido Socialista y de Podemos ha sido bastante deficiente, sobre todo porque los mensajes han sido permanentemente contradictorios. Y han sido contradictorios, yo creo que primero por incapacidad y segundo porque en el propio gobierno, en el seno del gobierno, hay distintas opciones, distintas visiones que han hecho que el mensaje que la sociedad recibía fuera equívoco. Y por lo tanto, esa gestión me parece mala. Si la gestión la llevamos a la Junta de Castilla y León, pues creo que tenía que haber hecho más los deberes, creo que tenía algunas cosas que haber preparado durante el tiempo que ha habido entre el fin del confinamiento y el inicio de las clases de los colegios, que no han hecho, y el resto, pues creo que la sociedad mismo lo puede ver, ¿no? Creo que en cuanto han empezado los colegios se han disparado los contagios, en cuanto hemos vuelto de las vacaciones a las que nos invitó el presidente del gobierno a marchar todos y a consumir y a estar en las terrazas y a ir a los bares y a ir a los hoteles del país, pues se ha demostrado que era un error, que no se tenía que haber hecho. Por lo tanto, me temo que la gestión no se puede calificar como buena, sino todo lo contrario. Bueno, yo la primera palabra he escrito 2 o 3 notas, bueno, un poco por deformación profesional, y tengo la primera palabra un desastre. Pero la gestión, desde luego, no era fácil, ¿no? Exceso de disputas que no dejan ver la realidad. Han faltado medidas unificadas con un poco de criterio, con criterio único. Ha habido mucho descontrol, vacío informativo, contradicciones constantes también del Gobierno, falta de coordinación con las comunidades autónomas, falta de previsión antes de la pandemia, un Gobierno que se hizo con muchas prisas, un gabinete inexperto, eternamente enfrentado con la oposición, que con igual absurdo se limitan a criticar fundamentalmente en vez de apoyar y arrimar el hombro para llegar a acuerdos en momentos cruciales. Un confinamiento que se hizo para asustar, fundamentalmente meternos el miedo en el cuerpo y meternos en casa para sacar adelante leyes y leyes y leyes, aprovechando la coyuntura y buscar la alarma. Y para mí mentir, se ha mentido mucho, se miente, ya da igual, se miente por todo, se banaliza por todo, y lo que no se hace pues es una buena gestión. Fallecidos, ingresados, mascarillas, saludos, otros que les copian, en definitiva, un auténtico desastre. Si os parece, vamos a hacer nuestra primera conexión por videollamada de esta noche. Serán varios los representantes políticos de la provincia que nos van a acompañar a través de esas videollamadas. Y el primero que está ya con nosotros es el secretario provincial del Partido Socialista, lo vemos ya ahí, Javier Alfonso Cendón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias por darme esta oportunidad de participar en este especial de hoy. La pregunta fácil sería que nos hiciera una valoración de lo que ha hecho el Gobierno central, que al final es de su color político, pero yo le voy a pedir lo contrario. Dígame usted una cosa que haya hecho bien en la gestión de la pandemia la Junta de Castilla y León y que haya hecho mal el Gobierno central de PSOE y Podemos. Mire, yo lo primero que quiero decir que este país se ha enfrentado y este planeta a una situación inédita en la historia, la crisis más grave de nuestra democracia, sin lugar a dudas. Evidentemente, el Gobierno y las diferentes administraciones, la Junta de Castilla y León, por supuesto, hasta los ayuntamientos, se han enfrentado a una situación por primera vez. Ha habido errores,
ha habido cambios y evidentemente yo creo que todo el mundo lo debería entender. Pero igual que digo esto, digo otra cosa. Todo el mundo tiene que tener claro que el único enemigo que tenemos todos por delante es el virus y que la única solución para vencerlo lo antes posible es ir unidos todos juntos, porque aquí no hay distinciones. Tenemos que salir de esta crisis sanitaria e intentar que la crisis económica se minimice al máximo. Por todo eso, lo que quiero dejar claro, que ha habido errores del Gobierno de España, del Gobierno autonómico, ha habido aciertos de unos y de otros. Evidentemente, el escudo social que desplegó el Gobierno de España, estoy hablando de los ERTEs, estoy hablando de las ayudas a los autónomos, ha sido fundamental, porque la diferencia de esta crisis a la anterior es que en esta vez se ha centrado en las personas, con un lema claro, que nadie se quedara atrás. Y esa es una máxima con la cual se está trabajando. Evidentemente, como señalaban en su análisis, la Junta de Castilla y León ha recibido fondos y ayudas del Gobierno de España y ha sido un mero gestor. Debería de contribuir y arrimar un poco el hombro, un poco más con recursos propios para que esta crisis se minimice al máximo. Yo quiero hacer una llamada a la responsabilidad, a la prudencia de todos los leoneses y las leonesas que nos están escuchando, porque realmente las cifras hoy son muy preocupantes. Cada día están creciendo de nuevo. Por lo tanto, que la gente limite al máximo sus contactos sociales, que tome precauciones sanitarias, con higiene, utilizando las mascarillas, y desde esa unidad es de la única que podremos salir de esta crisis. José Eulogio, por ejemplo. Dos detalles. Yo creo que el virus no es el único enemigo. No ha sido el único enemigo y no sigue siendo el único enemigo. El virus está ahí. Los enemigos son, en muchos casos, los que nos malgobiernan, tanto desde el gobierno autonómico como desde el gobierno central, incluso también desde los gobiernos más cercanos, y aquellos que se aprovechan de las crisis. Incluso los gobiernos, insisto, con el estado de alarma, etcétera, se han aprovechado de las crisis. Se han aprovechado, se siguen aprovechando y se aprovecharán de las crisis. Y luego otros entes que se me escapan, pero que uno también entiende que están ahí y que son los que se van a aprovechar de estas circunstancias. Y luego, pues estoy de acuerdo en algo que ha dicho, evidentemente, que hay que cooperar juntos, hay que buscar criterios definidos concretos y hay que basarse un poco más también en la investigación, en los científicos y en los que realmente conocen el tema. Bueno, yo no sé si es pregunta o es una reflexión. Yo coincido en la necesidad que tiene que haber unidad entre los ciudadanos, las instituciones, los que nos gobiernan. Efectivamente tiene que haber unidad, pero no vale pedir unidad y no ofrecer nada. Yo voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico, es decir, usted, Javier Alfonso Cendón, y yo decidimos comprarnos un coche y lo pagamos a medias, pero usted elige el modelo, elige la marca, elige el color, elige si es gasolina, diésel y además lo va a conducir y yo tengo que apoyarle y pagar la mitad. Eso es lo que está pidiendo el gobierno socialista. O sea, unidad para todo eso, y no puede ser. Y vuelvo la tortilla, o sea, no quiero centrar la crítica con este ejemplo en el gobierno nacional, también lo puedo volver al gobierno regional. Es decir, unidad, vale, muy bien, pero ¿unidad con qué? ¿Para luchar cómo? Es decir, yo creo que los políticos tienen que tener unidad tanto en el gobierno socialista de Madrid como en el gobierno del PP y Ciudadanos en Castilla y León. Hay que poner cosas encima de la mesa para que sobre esas cosas tengamos unidad. Y yo la pregunta que quería hacerle a Javier Alfonso Cendón es ¿por qué no son capaces los políticos ni de Madrid, ni de Valladolid, ni de León en tener suficiente unidad como para que, coño, este país salga adelante? Y otro detalle a propósito de Joaquín, muy breve. ¿Y por qué no se copia lo que están haciendo otros gobiernos, otras comunidades e incluso países vecinos? Javier. Sí, evidentemente la unidad se demuestra con hechos y algo que digo siempre, la ciudadanía es la que tendrá que valorar quién ha cumplido y quién no. Ahora no nos encontramos en un periodo electoral, por eso yo animo a cualquier político que crea que está haciendo una campaña electoral con la COVID-19 a que deje de hacerlo.
Por nuestra parte, la mano está tendida. Lo hemos hecho a nivel autonómico, hemos firmado un pacto para la reconstrucción de Castilla y León. A nivel nacional, en el Congreso se ha estado trabajando en un gran acuerdo para la reconstrucción y en esa línea tenemos que estar. Por parte del Partido Socialista no va a quedar. Tenemos que ir todos juntos. Evidentemente, a mí, en mi persona, no me van a encontrar en una crítica feroz a nada. Ha habido errores de todos, ha habido rectificaciones, las necesarias sin lugar a dudas. Pero hoy lo único importante es vencer al virus, vencer esta crisis sanitaria y mitigar el efecto de la crisis económica que tenemos por delante. Porque si no lo hacemos, evidentemente las crisis y las consecuencias serán mucho peores. Y esa es la mano tendida para hablar de... Hoy estamos por delante con el inicio del curso académico. El inicio del curso ha habido en primaria, en secundaria, en la universidad. Evidentemente estamos viendo que hay deficiencias. Animo a la Junta a que las solucione, a que ponga más profesores, más recursos. Tienen nuestro apoyo para poder hacerlo, pero no vale mirar a otro lado y dejarlo en la improvisación. Evidentemente el Gobierno de España puso en marcha una medida dura, que era el estado de alarma. Ese estado de alarma sirvió para contener el virus en un determinado momento. Ahora ha dado la opción a las comunidades autónomas para que quien lo necesite ponga un estado de alarma selectivo. No podemos decir que mal estado de alarma en un inicio, después que lo queremos, después que otra vez no. Evidentemente todo tiene su problemática. Limitar el movimiento es una medida durísima. Y por supuesto ahí es donde creo que tenemos que poner el foco. Imponer luego qué medidas vamos a hacer para que la economía de nuestra provincia de León se vea lo menos perjudicada posible. Y esa es la unidad que yo reclamo a todas las fuerzas políticas. Y como digo, errores de todos. En mi persona y en mis compañeros, a mí no me van a oír nunca pues criticar ferozmente ante esta pandemia, porque nadie estábamos preparados para ello. En esta segunda ola, evidentemente, que estamos viviendo ahora mismo, lo que se exige es un poco de responsabilidad, se exige un poco de preparación de lo que estamos viendo. Trabajar, cooperación y unidad. Ese es mi mensaje. Pues con ese mensaje nos quedamos. Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Pues lo planteaba el secretario provincial de los socialistas. Estamos en una segunda ola y la cuestión es cómo se debe actuar, cómo creéis que se debe actuar. Tenemos que volver al confinamiento porque vemos que las medidas que están adoptándose hasta la fecha, pues como que no surten efecto, siguen aumentando los contagios de manera exponencial. Yo creo que no tenemos la solución ninguno. Me temo que la solución de verdad definitiva sería volver a un confinamiento largo, pero esa solución implicaría el desastre económico de una provincia como la de León, que ya viene de bastantes desastres, y una comunidad autónoma que también tiene unos problemas, sobre todo de industrias que no levantan cabeza y que además los servicios, el sector servicios no puede tirar de la economía, la agricultura tampoco tira porque no tenemos transformación y por lo tanto el valor añadido se va a otras comunidades autónomas y por lo tanto sería muy complicado. No sé, quien tenga que tomar la decisión lo tiene complicado, muy complicado, pero desde luego al virus se le combate con una responsabilidad que es la de quedarse en casa quizá y mantener abiertas la economía, ¿no? Confinamientos, seguro que los tiene que haber, pero yo creo que esos confinamientos tienen que ser pues como está produciéndose ahora en Castilla y León y en el resto de España. Pues si hay que confinar una población de 5 o 10.000 habitantes, se confina. El problema es cuando hay que confinar grandes capitales, ¿no? Bueno, pero a lo mejor lo que ya se hizo por barrios en alguna capital europea y se ha hecho por barrios en alguna zona de este país, pues si hay que hacerlo por barrios, se hace por barrios. Es evidente que todo tiene su complicación, porque tú no puedes impedir que haya permeabilidad entre habitantes de un barrio, de otro barrio, de una ciudad, de un pueblo, porque la economía no se puede parar. El confinamiento va por barrios. Claro, pero ya hemos visto que el confinamiento paraliza la economía. Y eso tiene unos costes. Yo creo que no se puede... Y esos costes son muy difíciles de asumir, ¿no? Yo creo, con un apunte a lo que decía Cendón, yo creo que hay que escuchar las declaraciones hoy del alcalde de León contra la Junta después de la reunión. Si eso lleva a buenos acuerdos, pues apaga y vámonos. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos. Si me perdonas, para apuntillar una cosa, reunión en la que el alcalde de León no dijo ni una sola palabra. Lo que dijo es colaboración absoluta, lealtad absoluta, y sin embargo a la mañana siguiente viene y la Junta es el demonio.
Y las reuniones, a propósito, ayer hablaba a un dirigente también autonómico y decía que había asistido a 14 reuniones con el presidente en determinados puntos y que no se hablaba absolutamente nada porque todos tampoco querían herir susceptibilidades por la hora de los repartos. En fin, yo creo, a mí no me parece justo volver al miedo. El miedo genera más miedo y volvemos a la fase no sé qué, no sé cuál, y de nuevo todos a casa. Yo creo que eso no se puede hacer, no puede pasar, eso sería el caos, desde mi punto de vista. Hay que copiar lo bueno que hacen otras comunidades. ¿Por qué Asturias está como está? En el tema educativo, los padres, los alumnos, todos los educadores, todos tenemos que entender en la sociedad que estamos. Hay muchas contradicciones a nivel social. Los centros, los lugares donde se llevan a cabo las actividades paralelas, me consta, y lo digo con conocimiento de causa, que se están haciendo lo imposible en muchos sitios por cuidar las medidas de protección, gastando dinero extra, tiempo, trabajo, etcétera, etcétera, pero luego al llegar a casa o al dar la vuelta a la esquina o quedar con los amigos, pues no se siguen determinadas pautas. En el tema sanitario, pues a nivel de atención primaria, yo creo que no hay que buscar otra vez la saturación. A nivel hospitalario, la rápida readaptación de las plantas para aislar a enfermos de COVID destinándose por plantas, estableciéndose protocolos específicos para reorganizarse, los circuitos entre contagiados y no contagiados, para evitar el contacto entre ellos. En definitiva, yo creo que se están haciendo otras muchas cosas desde hace ya algunas fechas, y esto, pues no sé, genera un poquito de optimismo. Yo creo que no hay que ser alarmistas desde mi punto de vista. Esto un poco en líneas generales. Muy bien, vamos a saludar ya a nuestro siguiente invitado, segunda videollamada de la noche. Tenemos ya preparado al presidente provincial del Partido Popular y en su caso también es el delegado de la Junta de Castilla y León en esta provincia, Juan Martínez Majo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Germán. En primer lugar, Juan, queríamos plantearle cómo cree que debe actuar la Junta de Castilla y León ante esta segunda oleada del virus, porque se están implementando medidas, confinamientos, restricciones, pero en muchos de los casos no acaban de funcionar. Yo no sé si el estado de alarma planea de nuevo, ahora en este caso sobre Castilla y León. Yo creo que se están implementando medidas allí donde son necesarias. Desde luego todos somos conscientes de la realidad social que estamos viviendo. El primer momento fue una preocupación sanitaria especialmente. Ahora se suma, y se ha sumado durante este tiempo, por supuesto, una realidad social y económica, pero yo creo que debemos tomar medidas entre todos, sobre todo concienciar a la población, que es lo más importante. Es lo que se le está pidiendo día a día a todos los alcaldes de todos los signos políticos, que debemos concienciar a la sociedad, y no solo a los jóvenes, debemos concienciar a todos, porque las reuniones familiares en muchas ocasiones no son solo de jóvenes, sino a toda la población, para que esas medidas puedan servir. Al final, no lo olvidemos, la mascarilla, el 1,5 metros de distancia y el uso y la higiene sanitaria son importantísimas, y creo que debemos concienciar por una parte, y por otra parte pues están implementando medidas incluso sancionadoras, y eso también se está pidiendo a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los cuales, como bien sabéis, en Castilla y León no tenemos policía autonómica, por tanto también a los cuerpos y fuerzas, en este caso a los cuerpos de policías locales de todos los ayuntamientos que lo tienen. A ver, yo estoy de acuerdo con el delegado territorial de la Junta, absolutamente de acuerdo, pero también lo que pienso, y eso hay que hacer una reflexión mucho más profunda, ahora mismo, y Diario de León publicábamos hoy, esta mañana, que la bolsa de médicos de urgencias está a cero, es decir, ahora mismo hay una baja de algún médico de urgencias y no se puede sustituir porque la bolsa está vacía, esa bolsa de la que hay que tirar para hacer sustituciones o para sustituir a una persona que se jubila, está a cero. Si tenemos en cuenta que un médico tarda en formarse 10 años, esto no es de ahora. O sea, llevamos un déficit, no en León, no en Castilla y León, sino en todo el país, de 10 años en los que no hemos formado médicos suficientes, y a los que hemos formado los hemos dejado escapar. Por lo tanto, creo que tanto el Gobierno regional como el Gobierno nacional tiene ahí una responsabilidad que no han sabido asumir o no han sabido llevar a efecto. Y eso la Junta de Castilla y León también lo tiene que reconocer. Es decir, si no hay médicos es porque o bien no ha dado tiempo a formarlos, no hemos querido, o bien los hemos dejado escapar. Algo tiene que hacer la Junta de Castilla y León para no dejar escapar a tanto médico, y cuando digo médicos digo también enfermeros, que se han marchado por no tener oportunidades en Castilla y León en un periodo tan largo como 10 años. Juan, ¿algo que decir?
Yo sinceramente creo que es una afirmación que todos conocemos, todos compartimos. Desde luego hace muchos años, al menos esos 5 o 10 años, en los que hay una previsión a la baja de médicos y hay una necesidad imperiosa. Yo creo que en su momento, pues bueno, con independencia de colores y de partidos políticos, había un numerus clausus, ya que si se quiere llamar, de médicos, nos parecía que había suficientes o que se formaban suficientes. La realidad ha demostrado que no es así y ahora mismo no se puede de hoy para mañana, como bien dices, que aparezcan médicos nuevos. Sí es verdad que la Junta ha hecho un esfuerzo muy importante desde el inicio de la pandemia porque existan médicos. En este momento es verdad que la bolsa, pues yo no conozco el dato exacto, pero sí que es verdad que serían necesarios aún más o posiblemente en este momento, ojalá no se den las circunstancias, necesitaríamos volver a implementar esa bolsa. Pero es un tema arrastrado, un tema que viene del pasado y es un tema que afecta al conjunto de España, a todas las comunidades autónomas. Y lo que tampoco se puede entrar es en lo que en algún momento alguna comunidad autónoma ha entrado a ver quién da más. Creo que no van por ahí los tiros. Lo que debemos intentar entre todos es, en este momento, cada médico que se forma prácticamente tiene el 100% de posibilidades de trabajar. Y eso también es importante, siempre que tenga la cualificación oportuna y necesaria. Lo mismo médicos que enfermeras, que celadores, que todo el personal sanitario en su conjunto, que es necesario y hace falta. Creo que la Junta, y en este momento, y a mí me consta, está haciendo todos los esfuerzos y los va a hacer para que esa bolsa, para que sigamos teniendo los médicos necesarios. Otra cosa es la asistencia, como bien sabéis, hospitalaria es una cosa, pero la atención primaria, pues bueno, necesita muchos más médicos y también, pues bueno, otros aspectos que habría que valorar respecto a, además de la cuantía, la dispersión y demás que tienen provincias como la tenemos en León, que empeora esos datos. Sí, un saludo, Juan, un abrazo. La falta de coherencia con medidas extremas en determinados sitios, transporte público, pachangas de fútbol, digo lo que pasa, transporte público, academias, establecimientos, etcétera, etcétera, y luego no se ve reflejado en otras actividades, como pueda ser bares, reuniones en casa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por otra parte es necesario que se apliquen técnicas de ingeniería social, medidas unificadas con criterio único. ¿Esto funciona o no funciona? Hombre, yo creo que funciona relativamente. En este momento es un tema, vuelvo a decir lo que dije antes, que o nos concienciamos nosotros mismos, nadie queremos volver a vivir las experiencias que hemos vivido. Y yo creo que no significa limitar todas las actividades, ni muchísimo menos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir realizando nuestra actividad ordinaria, pero cumpliendo nuestras medidas, y son muy fáciles las medidas de seguridad e higiene que se nos están poniendo. El COVID tiene un impedimento, una barrera de protección, que es la mascarilla, que es la limpieza de manos y que es que, cuidado, no nos relajemos en ese distanciamiento social que muchas veces, y eso lo hacemos todos, nos reunimos en un grupo de personas que puede ser en el ámbito familiar o puede ser en el ámbito, pues bueno, en un restaurante público, donde al final 5 o 10 se convierten en 20, que a su vez, pues bueno, de alguna manera se tienen contacto con otras muchas personas. Creo que tenemos que seguir manteniéndonos vigilantes en ese aspecto. Y por mucho que queramos las administraciones públicas, desde luego, si no hay esa voluntad por parte también de individual de las personas, no podremos llegar al aspecto colectivo, que al final es lo que se pretende, que no haya un daño colectivo para todos. No estamos en transmisión comunitaria, ojalá nunca lo lleguemos y podamos controlar esos puntos aislados y también brotes que tenemos en este momento. Muy bien, pues Juan Martínez Majo, presidente provincial del PP, también delegado territorial de la Junta en la provincia. Gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. La receta parece sencilla, pero la verdad es que no acabamos de interiorizarla, o la mayoría de las sociedades parece que no acaba de interiorizarla. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y regresamos con más invitados y con más análisis en esta mesa de Analízale.
este tiempo de Analízale para evaluar un poco la gestión política de esta crisis sanitaria, de también esta crisis económica que está viviendo todo el mundo y que sufrimos especialmente pues, en nuestra comunidad y en nuestra provincia. Seguimos recibiendo invitados, continúan en nuestra mesa de debate José Luis Hernández y Joaquín Sánchez Torné, y vamos con la siguiente videollamada al siguiente representante político de la provincia. En este caso tenemos al otro lado a Justo Fernández, que es el portavoz de Ciudadanos en la provincia de León. ¿Qué tal, Justo? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? En su partido, o en los políticos que representan su partido, está recayendo la gestión fundamental de esta crisis sanitaria ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La consejera de Sanidad es de Ciudadanos y el vicepresidente, que también es un poco el que está poniendo la cara, ¿no?, fundamentalmente en estos momentos, es también de su partido. ¿Cómo valora usted la gestión que están realizando de esta crisis sanitaria, sobre todo ahora, en esta segunda oleada que acaba de comenzar, con situaciones como la vuelta al cole, como de nuevo la vuelta a los confinamientos y el aumento de los contagios en distintos puntos de la geografía de Castilla y León, con mayor incidencia algunos que en otros? ¿Cómo valora usted esa gestión? Bueno, yo creo que estamos entrando en otra oleada, como todos estamos viendo, y que estamos afrontándolo con responsabilidad. O sea, yo creo que están tomando medidas que es verdad que no nos gustan a todos o no nos gustan a algunos, pero no queda más remedio porque, como veis, los casos están aumentando y hay que tomar medidas de algún tipo. Hay que buscar el distanciamiento social y hay que hacer caso a los expertos, que en este caso son los que saben lo que realmente hay que acometer para que no se nos vaya de las manos. Joaquín, ¿alguna pregunta? Bueno, lo que ha dicho es pues claro, hay que hacer caso a los expertos. La pregunta es muy clara. ¿El experto es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea? Porque yo tengo la sensación de que no se puede estar fustigando a la población permanentemente y fustigando al resto de las fuerzas políticas y además mandando mensajes permanentemente de crispación, ¿no? ¿No tiene la sensación de que Ciudadanos debería ser un poco el equilibrio dentro de esta vorágine entre PP y PSOE de insultos? Y no contribuir precisamente a insultar más todavía, como hace el vicepresidente. En cuanto a expertos, yo creo que la consejera, no cabe ninguna duda, que es una experta en sanidad reconocida incluso mundialmente. Tiene un director general que yo creo que todos sabemos que lleva gestionando la sanidad años y años. Se nos entrecorta el sonido, ¿tenemos algún problema con la conexión? ¿Perdón? Sí, se cortaba el sonido. Sí, digo que el propio vicepresidente es un médico de profesión, con lo cual, hombre, entiendo que expertos sí que son. Que luego se pueda estar de acuerdo o no con algunas medidas de las que tomen, bueno, pues ahí sí que entra un poco el debate, ¿no? Pero yo creo que al final estamos en un momento en que hay que tomar decisiones y que hay que tomar decisiones pensando en los ciudadanos y no pensando en los votos, que es lo que yo creo que hacen algunos. No, perdona, José Luis, no preguntaba tanto por el fondo, sino por la forma. O sea, yo no sé si las decisiones son buenas o no. Lo que sí tengo muy claro es que la forma de exponer esas decisiones, desde luego, es mala. Bueno, el insulto y la amenaza a la población creo que no es la forma en la que se tiene que hacer política. Nunca, bueno, hoy precisamente en Diario de León he visto unas declaraciones suyas, estamos hablando del vicepresidente, en redes sociales contestando un poco a las declaraciones del alcalde de León, diciendo que lo que no quiere son grescas, que lo que quiere es que todos arrimamos el hombro y que todos tiremos del carro, ¿no? Entonces yo creo que esa es la línea, o sea, intentar entre todos salir de esta y dejarnos de politiqueos, que a estas alturas y en este tema concreto el politiqueo sobra, seguro, sin ninguna duda. Muy breve, no, pero sí, el politiqueo sobra, pero da la impresión, escuchando a los políticos, que no sobra, sino que les hace falta y que es lo único que utilizan. Dice usted, ha dicho comité de expertos, pero si hubo un comité de expertos, creo, a nivel nacional, que no sabemos quiénes fueron, ni existieron. Creo que no lo hubo. Sinceramente, bueno, creo pues si que no dijeron lo hubo, que lo había. entonces todavía peor. Creo que dijeron que lo había a nivel nacional, pero luego no existía como tal. Eso es lo que yo tengo entendido. Vamos, no sé si estoy equivocado. Y a nivel autonómico, yo no sé si hay expertos o no hay expertos. No sé si se están aplicando técnicas, si se ignora a los científicos, si se buscan medidas unificadas con criterio único, etcétera, etcétera.
Insisto, en la consejería está llena de gente que es profesional del ramo, con lo cual entiendo que sí, expertos sí son. No sé si son los mejores expertos del mundo, pero desde luego son expertos en la materia sin ninguna duda. Lo que pasa es que nos enfrentamos a una situación muy complicada. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. De todos modos, los que tenemos un poco de experiencia en observar desde el aspecto informativo y ahora un poco más alejado, pero sí es verdad que ustedes se rodean de expertos, o al menos dicen que se rodean de expertos, pero ahora de la verdad prevalece el sentido político en muchos de los casos. Yo no lo creo. Que no es lo mismo aplicar a hacer una carretera por aquí que a solucionar un asunto como el que tenemos ahora mismo. Bueno, sí, algunos están pensando en carreteras urbanas en este momento, que es el momento de pensar en los ciudadanos y en cómo ayudarlos a salir de esta, ¿no? Entonces sí que hay gente que está pensando en carreteras. Usted ha dado el clavo perfectamente, pero aquí en este caso hay que olvidarse de la política y hay que ayudar a los ciudadanos y salir de esta, que como digo es una un tema muy importante, ¿no? Entonces, el que en este momento esté aplicando política y esté pensando en cómo hacerlo mejor para conseguir votos, desde luego, desde mi punto de vista, es un inconsciente y un irresponsable. Está claro. Se nos acaba el tiempo. Justo Fernández, portavoz de Ciudadanos en la provincia de León, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Y tenemos otros invitados, en este caso no a través de entrevistas, sino a través de unos vídeos que les hemos solicitado para que nos envíen y analicen un poco pues cómo se está realizando esta gestión política de la crisis sanitaria. Mientras tratamos de recuperar esos vídeos para ofrecer... Ah, sí, lo tenemos ya preparado. Nos dicen, pues el primero de ellos es Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Este es su análisis. Pues es evidente que estamos atravesando una situación extremadamente compleja y difícil, pero también es indubitable que la diferencia entre la crisis del 2008 y la actual, que es una crisis sanitaria, pero también económica y social, es la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de España. Mientras en el 2008 se rescató a la banca, ahora estamos rescatando a personas y familias. El Gobierno de la Nación ha tomado medidas fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia, como es el escudo social, como es el ingreso mínimo vital para amparar y proteger a los más vulnerables, o los ERTEs, que han salvaguardado el empleo de cientos de miles de personas. Es cierto que hay cosas que podían haberse hecho mejor. Es verdad que hay cuestiones que se pueden mejorar, como la celeridad en la efectividad de las ayudas, pero creo que la valoración en conjunto de la actuación del Gobierno de España es positiva. Por contra, la Junta de Castilla y León, la verdad es que básicamente está incumpliendo el pacto que firmamos de reconstrucción social y económica. Cuestiones como lo acaecido en las residencias de mayores ponen de manifiesto la mala gestión de la Junta. También hay que recordar que el Ejecutivo Autonómico ha dejado en la estacada a más de 50.000 trabajadoras y trabajadores con el complemento a los ERTEs, y que la propia Consejería de Sanidad ha reconocido su incapacidad para contratar al personal sanitario necesario para afrontar los rebrotes de la COVID-19. Así que, lamentablemente, la gestión del Gobierno autonómico es negativa y está dejando mucho que desear por incapacidad, por inacción, por indolencia y también por incumplir los acuerdos que hemos rubricado la oposición y el Gobierno. Bueno, ya escuchábamos a Pablo Fernández siguiendo un poco el guión, ¿no? Defendiendo a los suyos y criticando a los demás. Hay que tener la cara de cemento, pero de cemento armado para defender el ingreso mínimo vital cuando no se está aplicando, cuando apenas el 10% de los solicitantes lo ha cobrado, cuando ni siquiera se da respuesta a un montón de personas que han solicitado el ingreso mínimo vital. Hay que tener la cara de cemento para decir que el escudo social se ha planteado como la solución a los ERTEs, a los ERES, a los despidos, a los confinamientos, al virus, a todo. Hay que tener la cara muy dura, muy dura. Bueno, los políticos no nos están ayudando, evidentemente, y solo hay que escuchar declaraciones como esta y otras muy similares. Los datos que se daban antes y después del confinamiento, por ejemplo, pero con el matiz en el que estábamos, el cobro de los ERTEs, etcétera, de todas estas cosas, es que hay mucho vacío. No sé. Sí, me vale perfectamente. Vamos ahora a las antípodas de Podemos. Vamos a escuchar lo que nos cuenta el presidente de Vox en la provincia de León, Carlos Pollán. Este es su vídeo. Con los datos en la mano, nadie puede poner en duda la negligente gestión del Gobierno de España en la pandemia del COVID-19.
A nivel sanitario nos ocultaron información que conocían desde finales de enero. Mantuvieron los actos del 8M por motivos de agenda ideológica para después abandonar a su suerte a sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la población en general. A partir de ahí, un despropósito continuo a todos los niveles. Caos en las residencias de ancianos, al mando de Pablo Iglesias, y un estado de excepción encubierto caótico, salvo para sus intereses y para evitar las protestas por el descontento generalizado. A día de hoy sigue negando la existencia de más de 50.000 muertos y España tiene el lamentable mérito de encabezar todos los rankings más nefastos de la Unión Europea. Número de fallecidos por habitante, sanitarios contagiados y ahora el país de Europa con el mayor número de rebrotes. A nivel económico, ¿qué vamos a decir? España es el país con mayor caída y mayor destrucción del PIB de toda la Unión Europea. Es el país con mayor aumento de deuda pública y paro de la Unión Europea. Cientos de miles de trabajadores en ERTES desde marzo sin haber cobrado. Y además, nunca hubo tal división territorial en España como ahora, por culpa de un gobierno que tiene que contestar a sus socios de investidura para que le mantengan en el gobierno. Con todo esto, el gobierno se va de vacaciones y han vuelto los rebrotes y ahora entramos en la segunda parte del análisis, que es el caos autonómico, en las que el gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias han delegado su incapacidad y su falta de previsión. El gobierno regional está demostrando en Castilla y León la misma incompetencia y falta de criterio unificado que denota la ineficacia del sistema autonómico que, con su elevado coste para todos los españoles, es incapaz de fijar protocolos de actuación solventes, con especial atención en la educación y en la sanidad. En la educación, los colegios hasta el día antes de empezar el curso escolar estaban llenos de incertidumbre y de arbitrariedades. Y la sanidad no ha sido capaz de dotar a los centros de atención primaria de los medios suficientes para hacer frente a esta segunda oleada de brotes que todo el mundo sabía que iba a llegar. La ineptitud del gobierno español y del gobierno de las comunidades autónomas han llevado al abismo económico en el que se encuentra España y todos los españoles. Bueno, Vox, como no está en ningún gobierno, da derecha e izquierda, ¿no? Bueno, a ver, lo que ha hecho el líder de Vox en la provincia es lo mismo que ha hecho el líder de Podemos. O sea, darle leches al enemigo. Yo me quedo con una sensación que por lo menos yo sí tengo, ¿no? Javier Alfonso Cendón, Juan Majo, incluso Justo Fernández han sido capaces de hacer algo de autocrítica. Algo hemos hecho mal, el uno defendiendo, entre comillas, a su gobierno de Madrid, el Partido Socialista, el otro a su gobierno regional, y Justo Fernández como miembro de un poco del gobierno regional y con una pequeña independencia. Pero por lo menos hacen autocrítica, algo hemos hecho mal y algo se está haciendo mal y hay que mejorarlo. Podemos y Vox me parece que están fuera de la onda en la que tenían que estar para defender al ciudadano, que es lo que tenemos que exigirle a los políticos. Autocrítica, un poquito han hecho los tres al principio, y esto no es ni autocrítica ni en nada. Al final uno tiende a pedir una vuelta a los orígenes, es decir, antes había dos partidos como PSOE y como PP, más o menos razonables, y ahora no los hay. Yo creo que poco se puede añadir más a lo que ha comentado Joaquín. Yo creo que estamos al 100% de acuerdo. No deja de ser una opinión más, cada uno la ve desde su prisma, siempre con la observación política, y yo creo que aparte de hacer autocrítica hay que hacerlo con cuestiones claras, concretas y buscando soluciones. No intentando poner parches y buscar críticas que al final en un asunto como este tan importante, en todos, pero sobre todo en este, no nos llevan a nada. Nuestro último testimonio de la noche es el del secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos. Bueno, la gestión de la pandemia del coronavirus hay que plantearla desde dos escenarios, ¿no? Por una parte el escenario sanitario y por otra parte el económico. Desde el punto de vista sanitario hay que reconocer que nos encontrábamos en una situación con una sanidad pública debilitada por los múltiples recortes de los últimos años, y sobre todo por una nefasta gestión de lo público por parte del Partido Popular a nivel autonómico, ¿no? Esta gestión caótica de esa sanidad pública ha llevado también o ha tenido las consecuencias que ya todos conocemos, sobre todo en la gestión de los materiales de protección de nuestros sanitarios, de la gestión de los EPIs, del descontrol del seguimiento y de la trazabilidad del virus, que con el tiempo se ha demostrado que era fundamental, y sobre todo también con el baile de cifras que en estos
situación no sabemos exactamente muy bien cuáles son el número de los muertos y de los heridos que tienen, no solo en la comunidad autónoma, sino a nivel nacional. También con una deficiente estructura, sobre todo en el sistema de los servicios sociales, y con unas residencias realmente terriblemente dañadas por toda la cuestión sanitaria, ¿no? En lo que respecta a la económica, bueno, nos hemos plantado con una falta de concreción en las medidas que se han planteado desde la comunidad autónoma, con ayudas aprobadas como la de los ERTES que o llegan o no llegan o llegan a medias, y sobre todo con una escasa sensibilidad de negociadora, dinamitando todo lo que es el diálogo social y con una incapacidad para la toma de decisión, sobre todo en aspectos como la reinversión del superávit de los ayuntamientos, superando esa normativa de la ley Montoro. Joaquín. Bueno, yo creo que Luis Mariano Santos ha hecho lo mismo que ha hecho Vox y Podemos, pero por la mitad, es decir, apuntando a todos, pero sin dar ninguna solución. No, solo ha apuntado a uno, a la Junta. Sí, a la Junta de Castilla y León. No, al PP. Sí, al PP. Bueno, solo ha hablado del PP. Pero porque el objetivo de UPL siempre es derribar a quien gobierne la comunidad autónoma en la que no quieren estar, ¿no? Ese es su objetivo y por eso apunta ahí. Bueno, al fin y al cabo yo me vuelvo a agarrar a la reflexión inicial. No podemos escuchar permanentemente los mantras que nos dictan de Madrid. O sea, Podemos ha soltado el mantra, ha soltado el mensaje, Vox ha soltado el mensaje, y son mensajes absolutamente teledirigidos. Y el de Luis Mariano Santos, pues por mucho que me duela, tengo que decir que esto se podía haber dicho con la crisis de antibióticos, con el desastre de biomédica de hace 25 años, o con el cierre de Vestas, o con lo que sea. Si es que al final el mensaje es el mismo, ¿no? Y yo creo que no es el momento de repetir mensajes, sino que hacer un mensaje que vaya directamente a arreglar una situación como la del virus, que nos tiene a todos atenazados, ¿no? Y la economía atenazada, ¿no? Yo, si me permites, Germán, yo creo que si es bueno que nuestros comentarios pudieran o no tenerse en cuenta, yo creo que hay que ser un poco autocríticos también. Y nos hemos olvidado de una pata importante en el rato que llevamos hablando, y es de los medios informativos. Y yo creo que aquí teníamos que hacer, insisto, un poco de autocrítica también. Ha habido demasiado ruido, se han basado en lo que nos vendían los políticos, en plan negacionista, insisto, en transmitir el miedo. Más allá de las redes sociales que han hecho y siguen haciendo un daño tremendo con falsedades y con bulos, la información yo creo que en muchos casos ha carecido de rigor, algo a lo que estamos acostumbrados. Por otra parte, más al servicio de los intereses políticos, económicos, subvenciones, sin que haya primado en muchos casos la información justa y la información veraz. Yo creo que en este caso tengo que decir que si las cuatro patas que a mi juicio componen un poco el asunto que estamos tratando, que puede ser el tema político, el sanitario o el social, sí que también tengo que hablar, no tengo que referirme a los medios informativos, que yo creo sinceramente que no hemos estado a la altura. Por alusiones y muy brevemente, Joaquín, nos vamos. En fin, sería muy duro decir que tienes razón en todos los demás, menos en el Diario de León y en esta cadena de televisión. Pero lo siento de verdad, o sea, quiero decir, efectivamente el Diario de León habrá cometido errores, pero el Diario de León no nos hemos dejado llevar por muchas cuestiones, como por ejemplo titulares que salieron ayer en un medio de comunicación de esta provincia, que decía que volvíamos a la fase 1 y que a los 10 minutos tuvo que rectificar porque no era verdad. O sea, el Diario de León no hace eso. Nos equivocamos, como todos, pero no hacemos titulares a lo bruto, como ayer un medio de comunicación de esta provincia, que no voy a citar, decía que volvíamos a la fase 1, con lo cual a Diario de León llegaron un montón de llamadas diciendo, pero volvemos a la fase 1, y nosotros decíamos... Pues eso es lo que te digo, que unos u otros crean un tipo de alarmas y de preocupación y de miedo que no es conveniente, sobre todo cuando hay una solución económica por delante, que va a ser más difícil todavía a lo mejor que la solución de la pandemia. Un debate sin duda muy interesante, pero tendremos que seguirlo en otro momento. José Eulogio Hernández, periodista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, una satisfacción. Joaquín Torne, gracias también, como siempre, por acompañarnos. Y el Analiza Lee,
que este espacio hace ahora un paréntesis, volverá en un nuevo horario y un nuevo día, los sábados por la noche, a partir del 10 de octubre, porque la próxima semana, a esta hora, regresa, después del parón veraniego, El Filandón. Les esperamos. Sean felices. Buenas noches.